la semana antepasada, que a nuestro Señor Jesucristo lo buscaban en el templo. Bueno, lo buscaban para matarlo. Jesucristo se presentó al templo y en el templo Él enseñaba. Vimos también que ni aun sus hermanos creían en Él. Vimos que la oposición al Señor se hacía férrea, se intensificaba cada vez más, de manera que ya al Señor lo enfrentan no encubierta, no en secreto, sino abiertamente. Y hermanos, vamos a hablar bajo el tema las credenciales de nuestro Señor Jesucristo. Las credenciales de nuestro Señor Jesucristo. Si Jesucristo era un falsante, es decir, si Él no era quien decía ser, las autoridades estaban en la obligación de detenerlo. Ahora, si Cristo era quien Él decía ser, las autoridades religiosas y el pueblo estaban en la obligación de reconocerlo. Entonces, vemos que aquí se levantan y presentan varias objeciones en cuanto a que nuestro Señor sea el Mesías, a que Él sea el Cristo. Y para que entendamos en qué consisten esas objeciones, cuando ellos objetan o se oponen a que Jesús sea el Mesías o el Cristo, no es una idea tan occidental o tan de ese lado como la tenemos nosotros. Debe ser una idea bíblica. Cuando decimos que Jesús es el Cristo, lo que nos preguntamos es si Jesús es la simiente prometida en Génesis capítulo 3, verso 15, vayan conmigo. Aquella simiente prometida que acabaría con el pecado del mundo y le pisaría la cabeza a Satanás. Aquel que revertiría el pecado original y todos nuestros pecados y restauraría todas las cosas a la creación del Señor. Génesis capítulo 3, verso 15. Cuando el Señor dicta la sentencia, Él dice el Señor a la mujer o a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Lo que nos preguntamos es si Cristo es aquel prometido que le pisaría la cabeza al diablo. También nos preguntamos si Cristo es la simiente de Abraham, en la cual serían benditas todas las familias de la tierra. Vayan por favor conmigo a Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. También nos preguntamos, hermanos, si el Señor Jesucristo es aquel siervo sufriente que dice Isaías capítulo 52, verso 13, que vendría y restauraría el reino de Israel, aquel que anunciaría las buenas nuevas del Señor. Vayan conmigo por favor a Isaías capítulo 52, verso 13, los profetas mayores, luego de Salmos. Isaías capítulo 52, verso 13. Allá leemos: y aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres.
Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás había sido hecho. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá a jugar renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos del rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Se preguntan si Cristo sería aquel siervo por el cual nosotros seríamos salvados, curados, salvados. También se preguntan si Cristo sería el rey prometido que se sentaría en el trono de David. ¿Ustedes recuerdan cuando el ángel se le apareció a María, lo que le dijo? Vayan conmigo por favor al Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas. El anunciamiento del ángel. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, verso 26, dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Verso 28, y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Mira lo que él hará. Ese será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Él reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Eso era lo que se preguntaban a los judíos. ¿Será ese que se sentará en el trono de David para siempre, cuyo reino es eterno? También, hermanos, se preguntan si Cristo es aquel sumo sacerdote prometido que haría la paz entre los hombres y Dios, tal como dice en el libro de Hebreos. Vayan conmigo por favor al libro de Hebreos, más adelante, Nuevo Testamento. Libro de Hebreos, capítulo 5. Vamos a leer el capítulo 5 al verso 7. Libro de Hebreos, capítulo 5, verso 1, leemos: porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Es decir, un abogado, un mediador, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por lo del pueblo. Ellos son los sacerdotes comunes. Y nadie toma para sí esa honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar:
tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Eso está en el Salmo 110, versículo 4. Entonces, lo que los judíos están preguntando, ¿será ese que se sentará en el trono de David? ¿Será este el sumo sacerdote prometido? ¿Será este el que Génesis capítulo 3, verso 15, aunque yo no tengo la Biblia en versículo, le pisaría la cabeza al diablo? Vamos a ver eso de lleno. Vamos al Evangelio según San Juan capítulo 7, verso 25. San Juan capítulo 7, verso 25 dice: decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarlo? Fíjense, mis hermanos, que para ese punto ya la persecución a nuestro Señor no es secreta. Ya el pueblo lo sabe. El mismo pueblo lo ve y se asombra. Si Cristo ya era buscado, como dirían por ahí, a carta blanca. Pero, y no es ese al que están buscando. La gente se asombra y se sorprende en el verso 28 y dice, pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. La gente se sorprende de que Jesús, quien está siendo perseguido por las autoridades, está enseñando en el templo como si nada. Bueno, eso abre a una posibilidad. ¿Cuál es esa posibilidad? Parte B. Habrán reconocido en verdad a los gobernantes que ese es el Cristo. ¿Lo habrán reconocido? La gente no podía comprender cómo era posible que Jesús, siendo perseguido, a la vez enseñara públicamente. La gente sabía que Jesús había sido amenazado de muerte en varias ocasiones. Y el Evangelio de Juan también nos enseña que Cristo fue amenazado en varias ocasiones. Por ejemplo, en el capítulo 5, verso 16, vayan conmigo, donde los judíos amenazan al Señor. San Juan capítulo 5, verso 16, dice: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía esas cosas en el día de reposo. Según San Juan capítulo 5, verso 18, también nos da otra razón por la cual querían perseguir al Señor, querían matar al Señor. Dice: por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. En el verso 7, capítulo 1, eso lo vimos la semana antepasada, dice: después de esas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarlo. Y ya en el verso 26, todo el pueblo sabe que a Jesús lo buscan para matarlo. Jesús en ningún momento dejó de proclamar, hermanos, o de predicar la palabra del Señor, aunque Él estaba siendo perseguido para matarlo. A veces nosotros esperamos tener un momento favorable para predicar la palabra de Dios. Mis hermanos, Cristo no esperó oportunidades favorables. Cristo predicó en medio de amenazas de muerte. Nosotros no tenemos excusa para no predicar la palabra del Señor. Los apóstoles también predicaron siendo perseguidos y predicaron con riesgo de su vida. Y nosotros estamos esperando tiempos favorables, o que Dios le hable el corazón a la gente. No, mis hermanos, Cristo predicó en medio de adversidad y en medio de amenazas de muerte. La palabra de Dios es la palabra de Dios, y como tal debe ser proclamada, aunque los hombres no la quieran escuchar, pero es la palabra de Dios. Fíjense, mis hermanos, que entre la multitud había cierta duda. Ellos se preguntan, ¿habrán reconocido de verdad los gobernantes?
no era que ellos estaban seguros que no es, de que Jesús era un falso, no. Ni tampoco era que lo afirmaban. Ellos estaban dudosos. Habían unos que sí habían creído, otros que no creían. De manera que las autoridades hasta este punto no habían podido refutar de manera congruente si Cristo era un falso. Nadie le pudo presentar una acusación falsa. Nadie. Y eso es a pesar de que Cristo era conocido desde la niñez. Miren el verso 27. Pero sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, el Mesías, el ungido, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir el Cristo. Nadie sabrá de dónde sea. ¿Por qué los judíos dicen eso? Que cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Bueno, mis hermanos, en los tiempos de Jesús se había desarrollado una idea, una tradición entre los judíos de que cuando el Mesías llegaría repentinamente, sin saber de dónde vino. Esa idea surgió de un entendimiento errado de lo que dice Malaquías en el capítulo 3, verso 1. Vayan conmigo, por favor, el libro de Malaquías, capítulo 3, verso 1, el último libro del Antiguo Testamento. Libro de Malaquías, capítulo 3, verso 1, dice: Malaquías, capítulo 3, verso 1, último libro del Antiguo Testamento, antes de Mateo. Dice así la palabra del Señor: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Ese es? ¿Quién es ese? Juan el Bautista, el mensajero que preparó el camino del Señor. Y mira lo que dice más adelante: y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Entonces los judíos, como decía que el Señor habría de venir súbitamente, repentinamente, entendían que el Mesías llegaría de un día para otro, o de un momento a otro. Para que ustedes entiendan cómo pensaban los judíos aquel entonces, había un dicho rabínico que decía así: 3 cosas se presentan inesperadamente: el Mesías, las oportunidades y los alacranes. El Mesías aparecería tan de sorpresa como las oportunidades que Dios envía a los alacranes que están escondidos entre las piedras. También, mis hermanos, en años posteriores, cuando Jusino Mártir, uno de los padres de la iglesia, estaba hablando y discutiendo con judíos sobre su creencia, el judío dijo acerca del Mesías, oiga lo que le respondió el judío: aunque el Mesías hubiera nacido ya y estuviera en algún sitio, no sabría ni él mismo que era el Mesías, ni tendría ningún poder hasta que viniera Elías a ungirle y darle a conocer. Entonces, la creencia popular entre los judíos era que ni aun el Mesías sabía que era el Mesías. Pero si leemos el libro de Mateo, por ejemplo, a la luz del Antiguo Testamento, vemos que la Biblia revela detalles en cuanto al Mesías. La Biblia revela su nacimiento, revela cuándo sería, el tiempo de su nacimiento. Por ejemplo, los magos de Oriente, ¿cómo sabían ellos que esa estrella significaba que el Mesías había nacido? Porque cuando ellos llegaron a Jerusalén, ¿qué preguntaron ellos? ¿Dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto. ¿Verdad? ¿Cómo sabían ellos que había una estrella que anunciaba el nacimiento del Mesías? ¿Y cómo sabían ellos que era el tiempo del nacimiento del Mesías? Bueno, mis hermanos, algunos creen que los magos tuvieron acceso al libro de Daniel allá en Babilonia y esperaban el anuncio del nacimiento. Pero el punto es que los magos lo supieron, ¿verdad?
Y cuando se le preguntó a los sacerdotes dónde habría de nacer el Cristo, ellos sabían. Porque ellos respondieron, y respondieron correcto. ¿Qué dijeron ellos? En Belén de Judea, porque así es escrito. Entonces, el Antiguo Testamento sí revela detalles de nuestro Señor Jesucristo. Revela su linaje, ¿verdad? Sus antepasados serían del linaje de David. Y muchos otros que revela que estaría en Egipto. Por el punto es, mis hermanos, no era cierto que el Mesías tendría que aparecer repentinamente sin que nadie lo sepa. Pero veamos la respuesta del Señor Jesús. Verso 29. Jesús entonces, enseñando en el templo, verso 28. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Bueno, Jesús primero deja en claro que a Él le conocen, aunque no lo conocían. Le conocen, pero a la vez no lo conocían. Compáralo por favor, mis hermanos, con lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 19. Mira lo que dice el Señor allá. Entonces le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. ¿Verdad? Entonces, por un lado, ellos conocían a Jesús y por otro lado, no le conocían. Ellos conocían naturalmente a Jesús. Ellos sabían que Jesús era el hijo de María, que vive en Belén, ¿verdad? Que era el hijo de José, según se creía. Ellos conocían, mis hermanos, los hermanos y las hermanas de Jesús. Eso lo vimos la semana pasada y está en el Evangelio según San Mateo, cuando dice, a ver si le busco la cita. Evangelio según San Mateo, verso 13, capítulo 54 y 56. Allá leemos: y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas esas cosas? ¿Me entienden, mis hermanos? Ellos conocían al Señor, lo conocían humanamente. Recuerden en la sinagoga que a Jesús se le dio el rollo a leer, ¿verdad? Se le dio a leer el rollo, y una vez que Jesús leyó, la gente se quedó a la expectativa esperando que Jesús dijera algo. Eso es algo muy significativo, porque en las sinagogas judías no invitan a hacer la lectura a extraños ni a desconocidos. Tenía que ser una persona ejemplar y conocida por el pueblo, ¿verdad? Y ellos estaban a la expectativa de que Jesús le dijera algo. Es decir, ellos sabían que Jesús tenía la capacidad o la sabiduría para enseñar de las Escrituras. Se le invitó a dar un sermón. Ellos conocían al Señor, pero lo conocían humanamente. Tal como muchas personas dicen hoy conocer a Jesús. Le pregunta a la gente: ¿tú sabes de Jesús? Sí, yo sé de Jesús. El hijo de María, de José, él era carpintero, en Belén, ¿verdad? A él lo crucificaron, lo sepultaron, a él resucitó al tercer día. Esas cosas la gente la conoce entre comillas, pero conoce lo humano del Señor. No conocen a Jesús como el Hijo de Dios. Por eso Jesús dice: a mí me conocéis y sabéis dónde soy. En ese sentido lo conocen, en el sentido humano.
Con el sentido divino de que Él sea el Hijo de Dios, como Hijo de Dios no lo conoce. ¿Y sabéis de dónde soy? Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Una pregunta, mis hermanos. ¿Quién envió a Jesús? ¿Quién lo envió? El Padre, ¿verdad? Dios el Padre. Ellos no conocían al Padre. ¿Cómo se conoce al Padre? A través del Hijo. Entonces, eso pone en evidencia que realmente ellos no conocían a Jesús. No lo conocían. Estaban ciegos espiritualmente. Estaban ciegos. El punto es que para los judíos la identidad del Mesías era una incógnita y hasta su aparición repentina en Israel para llevar al cabo la redención de Israel. Y Jesús era una persona que era públicamente conocida. Ese es el punto. Esa es la objeción que ellos están presentando en cuanto a Jesús. El Mesías debe ser un extraño que aparece repentinamente y todo el mundo sabe quién tú eres, muchachito. Aquí todos te conocemos. Pero Jesús responde haciendo saber claramente que realmente ellos no lo conocen y no conocen al Padre. Ellos están ciegos espiritualmente. Ellos están ciegos y por lo tanto Él quiso darles a entender que contrario a lo que ellos pensaban, en realidad no tenían un entendimiento verdadero de quién era Él. Lo conocían en un sentido terrenal, mas no espiritual, porque tampoco conocían a Dios. Aunque creían tener percepción correcta de las cosas de Dios, su rechazo de Jesús reveló que realmente ellos estaban en ruina espiritual, estaban en bancarrota espiritual, o que estaban perdidos. Cuando alguien rechaza a Cristo, lo que pone en evidencia no es que es una persona muy sabia y muy inteligente para creer a lo que predican los evangélicos, no, mis hermanos. Lo que pone en evidencia es que está perdido y que no conoce al Padre. Mire cómo dice Juan, Primera de Juan, capítulo 2, verso 23. Vayan conmigo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 23. Dice así la palabra del Señor. Todo aquel que niega al Hijo, ¿qué pasa con el que niega al Hijo? Tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Capítulo 5, versos 10 y 12, ahí mismo de Juan. Mira lo que dice. Verso 10 al 12 del capítulo 5. El que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Él ha dado acerca de su Hijo. Y ese es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Y esa vida dónde está? El que tiene al Hijo, el que no tiene al Hijo de Dios, eso es lo que pasa con los escribas y fariseos. Eso es lo que pasa con los judíos y eso es lo que pasa con el mundo cuando rechaza a Jesús. Jesús pone en claro que Él no ha venido de Él mismo. Él no vino como los otros hombres. Él vino porque el Padre lo envió. Hermanos, y si Jesucristo vino porque el Padre lo envió, quiere decir que Jesucristo existía antes de nacer. ¿O puede Jesucristo ser enviado sin nacer? Hermano, Jesucristo se está igualando a Dios. Pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Ustedes no lo conocen. Pero yo le conozco, porque de Él procedo y Él me envió. Conclusión. La objeción de que porque yo sea públicamente conocido o porque usted sepa de mí,
me inhabilita para ser el Mesías, es falsa. Es falsa. Es falsa. Es falsa porque aunque me conocen en un sentido, en el otro no me conocen. Y si es verdad que el Mesías era un desconocido, bueno, yo soy un desconocido para ustedes. Yo soy un desconocido porque yo vengo del Padre y usted no lo sabe. Yo soy eterno y usted no lo sabe. Yo soy Dios encarnado y ustedes no lo saben. Yo soy el Hijo de Dios y ustedes no lo saben. Yo sí conozco al Padre. Yo procedo de Él y Él fue el que me envió. La reacción de los judíos, verso 30. Miren mis hermanos, para que ustedes vean, si Jesús estaba haciéndose igual al Padre con lo que Él dijo anteriormente, miren lo que hicieron los judíos. Entonces procuraban prenderle. Ellos lo entendieron. Ellos lo entendieron. Lo que se está hablando es una blasfemia. Bueno, sería una blasfemia si no fuera Cristo que lo dijera. Si fuera cualquier hombre común que dijera eso, es signo de muerte. Procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Mis hermanos, Dios tiene el control de todo y todo actúa según el plan de Dios. Decía Matthew Henry de ese versículo: aunque Dios no convierta los corazones de los hombres, Dios sí puede atarle sus manos para que no impidan la predicación de su palabra. Ellos querían prenderle, pero ninguno echó mano porque aún no había llegado su hora. Pero en el verso 31 dice que muchos sí creían en Él. Dice el verso 31, y muchos de la multitud creyeron en Él y decían: el Cristo cuando venga hará más señales que las que se hacen. Mis hermanos, donde sea que se predica la palabra de Dios de manera fiel, habrá diserción entre los oyentes. Habrá división. División porque la palabra de Dios es una espada, parte las tinieblas de la luz, discierne la verdad del engaño o el engaño del error. La palabra de Dios es un pasto para las ovejas del Señor. Y donde hay lobos y se da como alimento pasos, los lobos pasan hambre y terminan yéndose. ¿Entienden? Cristo dijo: yo no he venido a poner paz en la tierra, sino a poner disensión. El hijo contra el padre, la nuera contra la suegra, y así sucesivamente. ¿Por qué? La verdad divide. A los hombres no les gusta que les digan la verdad, prefieren vivir bajo el engaño. Ustedes recuerdan en el libro de Reyes a Acab con sus 450 profetas, ¿verdad? Y había un profeta de Dios que se llamaba Micaías. Micaías era, ¿verdad? Y acá manda a consultar sus 450 profetas que le hacen su espectáculo de pampanante para convencer a Ezequías de que vaya con él a la guerra. Y Ezequías le pregunta acá: ¿queda aquí un profeta de Jehová por el cual consultemos al Señor? Piensa en la respuesta de acá: queda uno, pero yo le aborrezco. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice que siempre habla, porque siempre me habla, es decir, no me dice lo que yo quiero oír. Piensen en eso, mis hermanos. Acá prefería pagarle a 400, porque yo no estaba ahí de gratis, a 400 engañadores para que lo engañen, en vez de escuchar a un solo hombre que le diga la verdad. Porque él sabía que ese era el profeta de Dios, porque él, queda uno, pero a ese solo yo lo aborrezco. Estos 450, los 400 que me hablan la mentira, eso sí, eso yo lo patrocino. Mis hermanos, así somos. Así es la depravación del hombre.
Muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo cuando venga hará más señales que las que se hace. Mis hermanos, Juan nos presenta un dilema. Una y otra vez, Juan nos insta o nos presenta grupos de personas que creyeron en el Señor. Vayan conmigo, por ejemplo, a Juan capítulo 2, verso 11, cuando Jesús convierte el agua en vino en la boda de Caná. Juan capítulo 2, verso 11 dice: ese principio de señales hizo Jesús en Galilea y manifestó su gloria. Y sus discípulos, ¿qué hicieron? Creyeron en él. Capítulo 2, verso 22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho eso. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron? Creyeron la escritura y la palabra que Jesús le había dicho. Juan capítulo 34, verso 39. Con la mujer samaritana. Juan capítulo 4, verso 39. Dice: y muchos samaritanos de aquella ciudad, ¿qué hicieron? Creyeron en él por la palabra de la mujer. Vayan al verso 41. ¿Y qué dice? Creyeron mucho más por la palabra de él. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Juan nos pone en contraste si vamos a creer o no vamos a creer. Juan habla en términos medios. O creemos o no creemos. El dilema es el siguiente, mis hermanos. O Juan nos pone entre la espada y la pared de la manera siguiente: o lo que Jesús decía de sí mismo era falso, en cuyo caso sería culpable de una blasfemia que nadie se ha atrevido a pronunciar jamás, ¿verdad? O lo que él decía de sí mismo era verdad, en cuyo caso él es el que pretende ser y no puede escribirse en otros términos que como el Hijo de Dios. O creemos que Jesús es ciertísimamente y verdaderamente el Hijo de Dios, eterno, encarnado, ¿verdad? O acusamos a Jesús como un blasfemo y un engañador. No hay término medio. O creemos o no creemos. Pero no hay término medio. El que no es conmigo, el que conmigo no recoge, desparrama. Cristo en ningún momento predicó en término medio. O conmigo o contra mí. O son ovejas o son lobos. O son salvos o son perdidos. O son creyentes o son incrédulos. O tienen vida eterna o condenación eterna, ¿verdad? O tienen el perdón de sus pecados o son condenados por sus pecados. No hay término medio aquí, mis hermanos. Bien, mis hermanos, hasta aquí la exposición para el Señor. Vamos a orar y a darle gracias a Dios. Padre, gracias por tu palabra que ha sido expuesta. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos has hablado, que tú has hablado a tu pueblo. Gracias, Señor, qué bueno eres. Qué buenas son tus palabras, que nos alientan, nos confrontan y nos acercan cada día más a ti. Siempre te pedimos que nos ayudes a vivirla y a guardarla, a no ser solamente oidores o habladores de ella, Señor. Haznos ser hacedores de tu palabra. Siempre te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu amado. Amén. Bien, hermanos, vamos a pasar a la